La Red Participación y Justicia y la Fundación para el Desarrollo Comunal presentan La Red de Participación y Justicia y la Fundación para el Desarrollo Comunal acompañan los procesos de autonomía indígena en tierras bajas y el ejercicio del derecho a la libre determinación, autogobierno y manejo de sus territorios de los pueblos indígenas. Los Tsimane y los Eseja comparten los más altos índices de pobreza en su población. Los servicios de salud y educación son limitados en sus territorios y la calidad de los mismos deja mucho que desear. Los índices de analfabetismo, particularmente entre las mujeres, sigue siendo elevado. La pobreza de estos pueblos no es solo económica, sino también se manifiesta en términos de capacidades, falta de oportunidades de acceso al conocimiento y a la información. El pueblo Eseja se ubica en los departamentos de La Paz, Beni y Pando, provincias Iturralde, Bacadíes y Madre de Dios. Puerto Salinas se llama porque nos encontramos en la orilla del río Beni. Puerto Salinas fue fundado el año 1959, un 20 de abril. Esta es la comunidad que se llama Puerto Salinas porque nos encontramos, como le decimos, sobre la orilla del río Beni. Nosotros acá cultivamos, como decir, el maíz, el plátano, el arroz, la yuca, la cebolla, la gualusa y un poco más de cereales para consumo de nuestra comunidad y trabajamos todos en común. Con calor y flores, los tamas floridos están, en vestido morado van. Primavera llegatea, con calor y flores. El pueblo Tsimane se ubica en el departamento del Beni, provincias Vallevián, municipios de San Borja y Rurrenabaque. Mi nombre es Wilman Guardia, no soy el subalcalde de acá de la comunidad de Galilea y en esta fecha nos estamos de aniversario. Nuestros antepasados le pusieron el nombre de Galilea porque la mayoría, el 90%, eran cristianos, creyentes y de eso vino el nombre de Galilea. Como todos conocemos en la Biblia, Galilea es un lugar donde estuvo Cristo, ¿no? Y por eso nuestros antepasados le pusieron ese nombre de Galilea.
y atrocidad cometieron aquí? Mira estos rostros que se desesperaron y ahora van camino a la perdición. ¿Estás viendo, chico? ¿Qué? ¿No estás muerto? A él con muerto, arrasa. Las Naciones Unidas, a partir del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, ha mostrado su preocupación respecto a las aspiraciones de los pueblos indígenas por asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, de su desarrollo económico y fortalecer y mantener sus identidades, lenguas y religiones en el marco del estado donde viven. El Convenio 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de las naciones y pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y de su desarrollo. Solicita a los estados a reconocer y respetar la tierra y territorio de los pueblos indígenas y a determinar y administrar los recursos naturales existentes en sus territorios. Además, expresa el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados en todos aquellos aspectos que atañen sus vidas y su desarrollo. La Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas reconoce el aporte de los pueblos indígenas al patrimonio de la humanidad, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, autogobierno, a la consulta y al manejo de sus tierras y territorios. Las actividades del proyecto se han planificado y desarrollado en un marco de corresponsabilidad entre las partes involucradas, es decir, entre la Fundación para el Desarrollo Comunal y las poblaciones Tsimane y Eseja. Estas actividades han tenido como objetivo democratizar la información y el conocimiento al interior de las comunidades indígenas de tierras bajas. La capacitación ha contribuido a generar nuevos liderazgos y fortalecer los existentes, mejorar y ampliar el conocimiento sobre los derechos de los pueblos y naciones indígenas. En el marco del proyecto se ha elaborado material técnico educativo para los talleres de capacitación y encuentros. Fundación Enlace tiene una buena idea que vamos a presentar nosotros, vamos a hacer nuestra propuesta, cómo deberíamos nosotros hablar de nuestros derechos de los pueblos indígenas, más que todo como autonomía indígena. Miren, una de las cosas
que ustedes tienen que tener presente es que el cambio que se está realizando en el país es gracias a ustedes. Ustedes fueron los que iniciaron el cambio en el país en 1990. No permita que nadie ingrese a estas tierras de la Amazonía. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer ahí adentro una república indígena teocrática, una república dedicada a Dios. Pueden aplicar leyes, por ejemplo, en lo que se refiere a la parte de salud, para poder implementar más lo que es la salud indígena a partir de sus usos, costumbres, saberes, etc. O sea, todo eso se consigue a través de la autonomía. Pero para eso hay que conocer cuáles son los requisitos para poder obtener la autonomía como nación indígena. La pintura y el dibujo ha permitido a muchos niños y jóvenes demostrar sus capacidades artísticas y habilidades para interpretar y expresar su realidad y perspectivas. ¿Hay aquí algunos pintores entre ustedes? Algunos jóvenes, algunos adultos que les gusta pintar, que les gusta dibujar. ¿Alguna pregunta sobre el concurso, los que van a participar? Las personas involucradas en el proyecto fueron más de 500 entre hombres, jóvenes y mujeres. Al encuentro participaron más de 200 personas, representantes de 47 comunidades indígenas Tsimane y Eseja. Abrió un espacio de reflexión y debate conjunto entre representantes de las comunidades Tsimane y Eseja sobre las políticas de Estado, las políticas sectoriales y el ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas. Este encuentro fue acompañado por intelectuales, investigadores y analistas políticos. El encuentro permitió consolidar las organizaciones indígenas y articular iniciativas comunes a favor del ejercicio de sus derechos y atención a sus demandas, favorecer el involucramiento de los corregidores en el proceso de construcción de la autonomía indígena Tsimane y Eseja. El proyecto ha acompañado, asesorado y apoyado las iniciativas y actividades de los pueblos indígena Tsimane y Eseja en el ejercicio de sus derechos y en las dinámicas de discusión sobre sus autonomías como naciones y pueblos indígenas. Señores autoridades que nos honran con su presencia, primeramente dar gracias a Dios que por su gran esfuerzo de venir hasta este lugar, de poder compartir esa experiencia, esa vivencia con nosotros como pueblo indígena Tsimane. También quiero pedir, con mucho respeto que se merece, un voto de aplauso a los compañeros indígenas de Eseja, que por primera vez nos honra con su presencia aquí en nuestro territorio indígena Tsimane. Por favor, compañeros. Autoridades departamentales y los compañeros hermanos SEA y las autoridades de diferentes comunidades indígenas Tsimane. Quiero que me permiten hablar primero a mis compañeros, a mis hermanos compañeros Tsimane. Después quisiera pasar también hermanos SEA para que él explique también a sus hermanos y después vamos a hacer pasar a las autoridades nacionales. Anijaita yurak si banyo nyutakin hamet matin kinatin kana momorai kuin patan me anikin ke kinam institución atin. Chime compañero muy bien, que quería intercambiar la cultura ya peya con hermanos ese muy bien. Van a decir a las autoridades nacionales
Por eso que hemos invitado para que nos den esta palabra que nosotros necesitábamos, porque el pueblo chimán necesita organizarse más. Por eso hemos pedido coordinar, gracias a estos señores, a esta señora del Enlace, Fundación Enlace, a la licenciada Rosario Aquín. Ojalá que en este taller, en este evento, que saquemos un provecho, que nos cobren nuestras demandas y nuestras necesidades de cada pueblo. Este es un evento que se denomina Encuentro entre Comunidades Chimanes y EJA. Este encuentro, y esto es fundamental, se hace con la finalidad de que cada uno de ustedes, los hermanos chimanes y EJA, puedan ejercer su derecho a la autodeterminación, al autogobierno y algo que es muy importante, el derecho a la consulta. Las demandas de ustedes no son demandas que parten de ustedes, son demandas que son acompañadas fundamentalmente por muchos sectores y actores sociales de la sociedad boliviana, pero al mismo tiempo son acompañadas y apoyadas por organismos internacionales como son las Naciones Unidas a través del Convenio 169 y a través de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso este evento se plantea como objetivo central abrir un espacio de reflexión y debate sobre la política de Estado, las políticas sectoriales, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de sus nacionalidades, a fin de determinar planes estratégicos y de incidencia política que le permitan tener una real y efectiva participación en las políticas públicas y puedan ejercer en igualdad de condiciones y oportunidades sus derechos como cualquier otro sector social. Para mí es una gran alegría volver a verlos. Nos hemos estado viendo durante 2 años, trabajando en las distintas comunidades con talleres, y hoy hemos llegado a este momento que todos habíamos esperado, que es un espacio para intercambiar experiencias y sobre todo para profundizar y para fortalecer lo que hemos venido trabajando. El proceso chimán está muchísimo más avanzado que el proceso organizativo, que el proceso de reconstitución territorial e histórica de la nación chimana y que la nación EJA. Por eso hemos querido invitar a los hermanos EJA para que puedan aprender lo que han hecho los hermanos chimanes. Cada una de las autoridades que están acá han venido para aclararnos elementos, para darnos luces sobre procedimientos, sobre procesos, para que podamos realmente acogernos al artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que reconoce a las 36 naciones de Bolivia como naciones. Eso significa que reconoce territorio, que reconoce cultura, que reconoce usos y costumbres, en definitiva, que reconoce que nuestros pueblos estaban antes de la colonia y por lo tanto lo que hay que hacer es restituir una deuda social que el Estado boliviano tiene para con todos los pueblos hermanos de este país. ¿Qué dice la Constitución? Todas las naciones y pueblos tienen derecho a su territorio, recuperar el territorio. Ustedes tienen derecho a eso, reciben de manera directa lo que están sacando por riqueza, por explotación, por exportación, por hidrocarburos, por esto. ¿Reciben ustedes eso? Y está en la Constitución. ¿Vamos a dejar que las cosas sigan así? Ahí está el problema. Ahí está el problema. El tema del territorio es un tema fundamental para todos los pueblos y naciones amazónicos, chaqueños y andinos. Yo creo que en esta reunión y a partir de esta reunión ustedes deberían sacar una declaración apoyados por el Pacto de la Unidad. Ustedes tienen que pensar en su suerte de ahora. Tienen que pensar en la suerte que van a dejar a sus hijos y a sus nietos.
ustedes tienen la responsabilidad de dejarles un territorio, una nación, un pueblo y un Estado donde se sienten expresados y representados. ¿Cuáles son los problemas de la ley marco de autonomía? Es una ley que no está respetando lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Dice territorio indígena. Donde hay autonomía indígena, hay territorio indígena. ¿Y qué dice la ley marco de autonomía? Dice, solamente hay territorio indígena en las TCOs. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos ser autonomía indígena, no vamos a tener derecho al territorio indígena, si está en la Constitución. ¿Por qué? Porque tienen miedo al territorio indígena. Porque si hay territorio indígena, tienes derechos a tus recursos plenamente. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo podemos ser nación si no tenemos territorio? ¿Cómo podemos ser autonomía indígena si no hay territorio? Entonces mi mensaje es que hay que avanzar. Y ahora les voy a hablar cómo tenemos que avanzar con la autonomía indígena. ¿Cuál es el camino que señala la Constitución y también la ley de autonomías, con sus problemas? Hay 4 tipos de autonomía, ya también decía. Una es autonomía departamental, autonomía regional, municipal y autonomía indígena, originario, campesino. Y esos 3 nombres también tienen una forma de gobierno. No tienen una forma de gobierno. Hay un gran consejo, hay comunidades, ¿no? Y también decimos, hay una forma de contribuir, de aportes propios, seguramente, a la comunidad. En un estado grande como Bolivia son los impuestos, pero ustedes seguramente un sistema, alguna práctica de aportes en la comunidad, ¿no? Esa es una nación. Entonces, hermanos, primero, yo lo que les digo es, hay que constituir eso. Una asamblea. ¿Cómo han de hacer? Para eso ustedes conocen. Me decían que las comunidades, por ejemplo, Chimán, creo que son cerca de 100 o más de 100. Tendrían que ver cuánto van a elegir, uno por comunidad, o se van a reunir varias comunidades. Una vez que ustedes constituyen el Consejo Autonómico, la tarea principal de ese consejo es elaborar, trabajar y escribir finalmente un estatuto autonómico. En este proceso que han peleado bolivianos, peruanos, chilenos y de Centroamérica y Norteamérica, han conseguido, hermanos, en 1989 que se apruebe en las Naciones Unidas el convenio 169 sobre pueblos indígenas. Ese instrumento internacional adoptado en 1989 en las Naciones Unidas es ratificado por Bolivia en 1991. Este instrumento es un instrumento importante, ¿por qué? Porque reconoce el derecho a la tierra y el territorio a favor de los pueblos indígenas, un primer aspecto importante. Reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y por consiguiente a la autonomía de los pueblos indígenas, es decir, a manejar sus recursos, a elegir sus autoridades, a definir su desarrollo, que es un aspecto importante. Pero además reconoce este convenio el derecho de los pueblos indígenas a poder administrar su justicia propia. En 2007 se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. ¿Y qué nos dice esta Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas? Es mucho más amplia. Nos habla del tema de la autodeterminación, nos habla del tema del desarrollo, nos habla del tema del derecho a la consulta y a la participación, nos habla del derecho a la tierra y al territorio, pero algo importante es el derecho que tienen los pueblos indígenas a beneficiarse de los recursos naturales, ya sean recursos naturales renovables y no renovables. Estos tratados internacionales, el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas, han servido
como insumos han sido la base también para hacer la nueva constitución política del Estado. O sea, tanto el convenio 169 como la Declaración de las Naciones Unidas han sido recogidas dentro de nuestra actual constitución política del Estado. Si bien es cierto que hoy día las naciones y pueblos indígenas son visibles en la sociedad boliviana, sus niveles de participación en la esfera del Estado plurinacional sigue siendo marginal, lo que se expresa en el número reducido de participantes de los pueblos indígenas en el Ejecutivo y en la Asamblea Plurinacional. El ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación, autogobierno y a la consulta siguen siendo limitados. El deslinde jurisdiccional en el marco jurídico representa un avance significativo, ya que se reconoce al mismo nivel la justicia indígena. Sin embargo, el reto pendiente es la presencia de las naciones y pueblos indígenas en el poder. La Red de Participación y Justicia y la Fundación para el Desarrollo Comunal agradecen a las naciones y pueblos Tsimane y Eseja